¿Qué tal, jóvenes? En este video tutorial estaremos viendo la introducción a lo que son las distribuciones muestrales para una media y una proporción. Bien, como introducción tenemos que al final de cuentas es muy importante saber tomar una muestra de forma correcta, porque el estadístico que obtengamos de una muestra pues resultará ser el estimador del parámetro poblacional, y la exactitud que tenga nuestra estimación pues dependerá de la muestra, de cómo fue tomada la muestra a partir de esta población. Entonces, si recordamos, la muestra tiene dos características, el que sea representativa y el que sea aleatoria. Representativa hace referencia a que sea del tamaño suficiente para reflejar fielmente el comportamiento de la población. Entonces, la muestra tiene que ser de cierto tamaño para que así los elementos que sean parte de esta muestra logren reflejar el comportamiento completo de la población, y de esta forma poder extrapolar el comportamiento de la muestra y generalizarlo a toda la población. Pero cuando no se cumple de que la muestra sea representativa o la representatividad de la muestra, cometemos algo que se conoce como error de muestreo. El error de muestreo se define como la diferencia entre el estadístico de la muestra, que utilizamos para calcular o estimar el valor del parámetro. Entonces, la diferencia que existe entre este estadístico y el verdadero valor del parámetro de la población, el cual desconocemos. Y que quede claro que para obtener el parámetro, para calcular el parámetro, deberíamos de llevar a cabo un censo. Entonces, pues por eso lo desconocemos, pero el detalle pues es que si la muestra no es representativa, entonces estaríamos cometiendo un error de muestreo. Es decir, el estadístico tendrá una gran diferencia con respecto a este parámetro. Por lo tanto, tendrá un grado de error bastante grande o amplio. Y en un momento vamos a ver que el error estándar de la media, por ejemplo, es el que mide este error de muestreo. Ahora bien, las causas del error de muestreo, de entrada, si el tamaño de la muestra es apropiado o es el ideal, podemos tener un error de muestreo grande debido al azar, a cuestiones netamente aleatorias. Es decir, una población por azar, podemos seleccionar elementos en nuestra muestra que resulten un poquito raros dentro de esa población. Es decir, supongamos que queremos evaluar la estatura de los estudiantes del grupo, o bueno, de los estudiantes o de las personas de Ciudad Juárez, y tomamos una muestra bastante grande, pero resulta que en esa muestra, por azares del destino, entraron personas cuya estatura es cercana a los 2 metros y personas cuya estatura es cercana al 1.40, 1.50. Entonces, pues nuestra media va a salir va a tener un cierto grado de error considerable, porque estamos seleccionando elementos que son un tanto raros, por así decirlo, dentro de la población. Pero por azar los tomamos, ¿no? Entonces, por cuestión de azar, podemos tener un error de muestreo. Claro que si la muestra es muy pequeña, no es representativa, pues el error de muestreo va a estar más que presente. Ahora bien, la muestra también debe de ser aleatoria. Aleatoria, si recuerden, quiere decir que cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionados. Si no cumplimos con la aleatoriedad de la muestra, es decir, darle la misma probabilidad de ser seleccionados a la totalidad de elementos, entonces estaríamos cometiendo un sesgo muestral, que es ir dirigiendo nuestros resultados, o que haya cierta tendencia en nuestros resultados, pero porque lo estamos provocando nosotros al no estar aleatorizando la muestra. Bien, dando eso como introducción, vamos a platicar ahora lo que es una distribución muestral, directamente la distribución muestral para una media. Como nos menciona aquí al inicio, las muestras aleatorias pues son completamente impredecibles, ¿sí? Al final de cuentas, porque están siendo aleatorias. Y si tomamos varias muestras del mismo tamaño, pues una muestra y otra no van a ser iguales. Entonces, supongamos que tengamos una población n que queremos evaluar una variable cuantitativa. Entonces tomamos nuestra primera muestra n1 de cierto tamaño, y a partir de esa muestra calculamos la media. Podemos tomar una segunda muestra del mismo tamaño, segunda muestra n2 del mismo tamaño, y calcular la media, y esperaremos que estas dos medias fueran diferentes. ¿Por qué? Porque los elementos en estas dos muestras son diferentes.
De igual forma, lo podríamos hacer con una tercera muestra y así hasta una késima muestra, ¿sí? Del mismo tamaño todas, y los estadísticos que provengan o las medias que provengan de estas muestras pues serían diferentes, porque los elementos de estas muestras son diferentes. Y a la diversidad de valores de estos estadísticos o de estas medias, eso es lo que se le conoce como la distribución muestral del estadístico o la distribución muestral de la media, ¿sí? Al conjunto o a la totalidad de posibles medias que se puedan obtener de las muestras del mismo tamaño de esa población se le conoce como la distribución muestral de la media. Ahora bien, como dijimos que se espera que varíen estas medias, entonces va a haber variabilidad. Un estadístico que nos mide la variabilidad es la desviación estándar. El único detalle es que la desviación estándar mide la variabilidad que existe de una observación con respecto a su media. Y aquí tenemos variabilidad entre estadísticos, variabilidad entre medias. Entonces esto se le conoce como la desviación estándar de las medias muestrales. O, en otras palabras, el error estándar de la media muestral. Entonces, el error estándar nos va a medir la variabilidad que existe entre las medias provenientes de muestras del mismo tamaño de la misma población. Tomando un ejemplo que habíamos trabajado anteriormente, es donde tenemos 32 unidades hoteleras dentro de la Riviera Maya, donde se evaluó la tarifa diaria para cuartos dobles. Entonces tenemos 32 hoteles, a partir de los cuales se tomaron 3 muestras tamaño 10. ¿Sí? Aquí tendríamos registrado el hotel que se seleccionó en esta muestra y la respectiva tarifa para cuartos dobles en cientos de pesos. Si nos fijamos, pues los hoteles seleccionados en las 3 muestras no son iguales. Sí se repiten algunos, como en el caso de la muestra 2 se repite el 2 y el 3, al igual que en la muestra 3. También se repiten los hoteles 2 y 3 y el 24. ¿Sí? Y como podemos ver, la media que proviene de estas tarifas de cuartos dobles, de estos 10 hoteles seleccionados en estas 3 muestras, es diferente. Y de entrada, pues, ¿cuántas muestras tamaño 10 podríamos obtener de estos 32 elementos que tenemos en la población, estos 32 hoteles? Pues esto lo podemos responder con una técnica de conteo. 32 combinaciones de 10, lo que nos estaría dando 64.512.240 muestras diferentes tamaño 10. Lo que en teoría nos está dando 64 millones y medio de medias diferentes. ¿Sí? Entonces, esta variabilidad que existe entre estas medias es lo que nos va a estar midiendo el error estándar. Y esta variabilidad se da por cuestiones de azar, porque aleatoriamente estamos seleccionando los hoteles. Y asimismo, este error estándar nos va a estar diciendo o nos mide la variabilidad que esperamos obtener en el estadístico y así con respecto, o la diferencia que tengamos en el estadístico con respecto al parámetro. ¿Sí? Lo que viene siendo el error cometido en este proceso de muestreo, es decir, el error de muestreo. Bien, el error estándar, ¿cómo se obtiene? De entrada, el error estándar de las medias muestrales se simboliza con sigma de x testada y se calcula como sigma entre raíz de n. ¿Sí? Y lo que vamos a estar haciendo en este tema de distribuciones muestrales para una media es calcular la probabilidad. Que si yo tengo una muestra de cierto tamaño, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra tome cierto valor? Por lo tanto, vamos a recurrir a la distribución normal estándar para el cálculo de estas probabilidades, es decir, la variable aleatoria z. Por lo tanto, debemos llevar a cabo un proceso de estandarización, donde el proceso de estandarización para el cálculo de z es igual al valor de la media que nos interesa, al valor que nos interesa que tome la media en la pregunta o en la pregunta que se nos haga, menos la media poblacional entre el error estándar. Bien, veamos un primer ejemplo, donde nos dice aquí, tenemos un área hotelera dentro de la Riviera Maya que cuenta con un total de 32 unidades hoteleras o 32 hoteles y se desea estudiar la tarifa diaria para cuartos dobles en cientos de pesos. Además, se sabe lo siguiente. Digamos que se obtuvo la
las tarifas diarias para cuartos dobles de los 32 hoteles y por lo tanto se pudo calcular la media poblacional, lo que sería mu, y la desviación estándar poblacional, lo que sería sigma. Y vamos a estar respondiendo a las siguientes preguntas, donde nos dice que, suponiendo que se toma una muestra aleatoria de 10 hoteles, determinemos, inciso A, los conceptos básicos de muestreo, e inciso B y C, vamos a calcular ciertas probabilidades. Ahorita lo veremos ya individualmente cada pregunta. Entonces, de entrada, los conceptos básicos de muestreo. Hay que definir la población de estudio. En este caso, la población de estudio son los 32 hoteles de la Riviera Maya. ¿Sí? Recuerden, hay que definir exactamente o muy bien la población de estudio. Y como son 32 hoteles, pues es una población finita. La variable de interés que le vamos a estar estudiando a estos hoteles, pues la tarifa diaria para cuartos dobles en cientos de pesos. El marco muestral, si recuerdan, el marco muestral es un listado de los elementos que componen a la población. Entonces aquí sería un listado de los 32 hoteles de la Riviera Maya. La unidad de muestreo, pues es cada uno de los hoteles de la Riviera Maya. Recuerden que la unidad de muestreo compone el marco muestral y compone la población de estudio. Y finalmente la muestra, de acuerdo al texto del problema, pues se van a tomar muestras o una muestra de 10 hoteles. Bien, nuestra primera pregunta, o nuestro siguiente inciso, nos dice ¿cuál es la probabilidad de que la media de la tarifa para cuartos dobles en cientos de pesos sea mayor a 27, a partir de una muestra de 10 hoteles? Bien, entonces nuestro primer paso es identificar tres datos, lo que viene siendo mu, media poblacional, sigma, desviación estándar poblacional, y n, tamaño de muestra. En este caso, pues mu, ya lo tenemos acá arriba, es 24.1563, desviación estándar poblacional o sigma, 3.2221, y el tamaño de muestra es igual a 10. Bien, ya con esta información podemos calcular lo que es el error estándar, que si recuerdan es sigma de x testada y se obtiene como sigma entre raíz de n. Entonces sería 3.2221 sobre la raíz de 10 y nos da 1.0189. Como segundo paso es reescribir la pregunta y pasarla en términos de la media. Es decir, nos interesa calcular la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor o igual a 27. ¿Sí? Entonces, este es nuestro segundo paso, reescribir la pregunta ya en términos de la media. Tercer paso, hay que llevar a cabo el proceso de estandarización, es decir, vamos a obtener z. En este caso, pues quedaría como la probabilidad de que z, recuerden, la media se sustituye aquí por z, sea mayor o igual al valor que nos interesa que tome la media, menos la media poblacional entre el error estándar. Entonces esta x testada se sustituye por el valor que tenemos en la pregunta, que sería 27, menos 24.1563, que es mu, entre 1.0189, que es el error estándar. Lo cual nos da un resultado vamos a buscar la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2.79. En este caso, en la curva de distribución normal estándar, nos va a interesar buscar un área del lado derecho, porque fíjense que aquí dice mayor. Buscamos valores mayores a 2.79. Por lo tanto, cuarto paso sería ver en la curva de distribución normal estándar, pues nos interesa el área que existe de 2.79 hacia el lado derecho. Si buscamos en nuestra tabla de la distribución normal estándar, pues buscaríamos, recuerden que la tabla de la distribución normal estándar nos va a dar el área del lado izquierdo, buscamos el 2.79 y encontramos que desde menos infinito hasta el 2.79 tenemos un área de 0.9974. Muy bien, entonces, y por lo tanto, si queremos el área del lado derecho a partir del 2.79, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues a 1 le vamos a restar la probabilidad de que z sea menor o igual a 2.79, es decir, 1 menos el 0.9974, que esto del lado izquierdo, y nos daría 0.0026. Así obteniendo la respuesta a la pregunta y obteniendo como resultado que la probabilidad de que la media de la tarifa diaria para cuartos dobles sea mayor a 27 cientos de pesos es de 0.0026. Bien, siguiente pregunta. Nos dice cuál es la probabilidad de que la media se encuentre entre 25 y 27 cientos de pesos.
Bien, primer paso, pues son los datos, ya los tenemos. Segundo paso es reescribir la pregunta. Por lo tanto, aquí tendríamos la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor o igual a 25 y menor o igual a 27. Es decir, vamos a buscar el valor o la probabilidad entre dos valores. Por lo tanto, el proceso de estandarización va a involucrar el cálculo de dos valores de z. Z1, que correspondería al lado izquierdo o el valor del lado izquierdo, y Z2, que correspondería al valor del lado derecho. Si sustituimos en nuestra fórmula de la estandarización, pues recuerden que en el lado izquierdo tenemos aquí el valor que toma la media, o nos interesa que tome la media, que sería de 25, menos mu entre el error estándar, y para el lado derecho nos interesa que tome un valor de 27, menos mu entre el error estándar. Al llevar a cabo este cálculo, obtenemos la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.83 y menor o igual a 2.79. Por lo tanto, en la curva de distribución normal estándar, nos interesa encontrar el valor del área que tenemos entre 0.83 a 2.79. Para hacer esto, si ustedes recuerdan, pues dentro de nuestra tabla de distribución normal estándar vamos a tener que ubicar el área que existe desde menos infinito hasta 0.83. Si lo buscamos en nuestra tabla vamos a encontrar que es 0.7967. Posteriormente hay que buscar el área que hay desde menos infinito hasta 2.79. Lo buscamos directo en nuestra tabla y nos dice que es de 0.9974. Muy bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener el área que nos interesa? Pues si recuerdan, al área mayor le estaremos restando el área menor. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 0.83 y menor o igual a 2.79 quedaría como la resta de la probabilidad de que z sea menor o igual a 2.79 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.83. Es decir, al área de 0.9974 le restaremos el área de 0.7967 y nos quedaremos de esta forma con esta sección, que sería de 0.2006. Bien, y ya como resultado a este inciso o esta pregunta sería que la probabilidad de que la media de la tarifa diaria para cuartos dobles se encuentre entre 25 y 27 cientos de pesos es de 0.2006. Bien. Con este ejemplo estaríamos cerrando la parte de distribución muestral para una media y pasaríamos a lo que es la distribución muestral para una proporción. En este caso, cuando trabajamos la distribución muestral para una proporción, nos interesa evaluar no una media, sino una variable cualitativa, como podría ser que dentro de alguna población de fauna silvestre nos interesa evaluar la proporción de hembras, o dentro del grupo la proporción de estudiantes que acreditan la materia o que acreditan un examen. Entonces estaríamos hablando de proporciones. Bien, si ustedes recuerdan, la parte de una proporción la trabajamos dentro de lo que es la distribución binomial, ¿sí? Donde calculamos P, que P es la probabilidad de éxito, en este caso sería P, es la proporción de éxitos. Y retomaremos el concepto de Q, que es la proporción ahora de fracasos. Entonces, ¿cómo se obtiene esto de la distribución muestral de una proporción o para una proporción? Pues tenemos una población tamaño n, donde evaluamos una variable cualitativa. Tomamos una muestra tamaño n y registramos la cantidad de éxitos. En el caso de que se trate que nos interesa dentro del grupo la proporción de estudiantes que acreditaron el examen, el último examen que se haya realizado, entonces tomamos una muestra y x1 representaría la cantidad de estudiantes que acreditaron este examen. Podemos tomar una segunda muestra y obtener la cantidad de estudiantes que acreditaron el examen, una tercera muestra y registrar la cantidad de estudiantes que aprobaron el examen y así hasta una 10ª muestra. Y con estas cantidades, que es la cantidad de éxitos, pues podemos calcular la proporción de éxito. ¿Cómo sería? Pues sería la cantidad de estudiantes que acreditaron el examen entre el total de estudiantes de la muestra. Y de esta forma obtendríamos la proporción para cada una de las muestras del mismo tamaño. Nota, estas muestras son del mismo tamaño. Y de esta forma, pues veríamos que estas proporciones de éxito son diferentes a partir de las muestras del mismo tamaño que estamos obteniendo. Y esta colección de
la totalidad de proporciones muestrales que obtengamos es lo que se le conoce como la distribución muestral de la proporción. Y nuevamente pues existiría variabilidad entre estas proporciones y esa variabilidad la va a evaluar el error estándar de la proporción muestral o la desviación estándar de las proporciones muestrales, que en este caso se simboliza como sigma de p, el error estándar de la proporción muestral, y se calcula como la raíz cuadrada de p por q sobre n. En este caso p mayúscula, es la proporción de éxitos poblacionales. Q es la proporción de fracasos poblacionales. Y en este caso nuevamente retomaremos la distribución normal estándar para el cálculo de probabilidades, porque lo que nos interesa aquí es, a partir de una muestra de cierto tamaño, cuál es la probabilidad de que la proporción de estudiantes que hayan acreditado sea mayor al 75%, por ejemplo. Entonces vamos a tener que llevar a cabo un proceso de estandarización nuevamente, donde Z será igual a la proporción que se espera que tome, o bueno, la proporción muestral, el valor que se espera que tome la proporción de la muestra, menos la proporción de éxitos poblacionales entre el error estándar de la proporción muestral. Bien, para esto cabe aclarar que como estamos mencionando que esto de la proporción muestral o las proporciones provienen de una distribución binomial, entonces vamos a tener que llevar a cabo un ajuste dado que vamos a responder con la distribución normal, lo que se le conoce como un ajuste o una aproximación a la normal. El ajuste por aproximación a la normal. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Sí? Al final de cuentas, si nos preguntan que la probabilidad de la proporción sea mayor a cierto valor, a ese valor le vamos a restar 0.5 sobre n. O si nos preguntan cuál es la probabilidad de que la proporción sea menor o igual a cierto valor, pues a ese valor le sumaremos 0.5 entre n. Ahorita espero y con los ejemplos quede más claro esta aproximación a la normal o este ajuste por aproximación a la normal. Bien, como ejemplo trabajaremos el siguiente, que nos dice: dentro de la zona urbana de Ciudad Juárez se ha determinado que la especie de mosquito Culex quinquefasciatus representa el 55% de la población de mosquitos de la zona urbana de la ciudad. Si se obtuvo una muestra aleatoria de 750 mosquitos, determine lo siguiente. Como nota, los mosquitos pues son los zancudos, los moyotes. En este caso, Culex quinquefasciatus es el más abundante, al parecer, dentro de la zona urbana de Ciudad Juárez con el 55%. Y nos pide que determinamos en el inciso E los conceptos básicos de muestreo, inciso A, perdón, e inciso B y C que calculemos probabilidades, ahorita los veremos. Bien, como conceptos básicos de muestreo, en este caso la población de estudio es la zona urbana de Ciudad Juárez. ¿Y qué le vamos a estar estudiando a la zona urbana de Ciudad Juárez? Pues la cantidad de mosquitos, siendo el éxito los mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus, son los que nos interesan. El marco muestral no lo podemos obtener porque no nos dice cómo se llevó a cabo este muestreo, entonces pues no sabemos, o al menos con el texto que tenemos aquí no nos dice cómo se llevó, entonces no lo podríamos presentar. Y la unidad de muestreo, pues en este caso serían los mosquitos. Y finalmente, como muestra, tendríamos los 750 mosquitos que se tomaron, como muestra aleatoria. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar los datos del problema. Al definir variable de interés, éxito, proporción de éxitos, proporción de fracasos y n. Nuestra variable de interés pues, es la cantidad de mosquitos en la zona urbana, siendo el éxito aquellos mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus. Y tenemos una probabilidad de éxito, de acuerdo a lo que nos menciona el texto, del 55%, es decir, 0.55. Lo reescribimos como proporción. Q, si recuerdan, Q en este caso pues es la proporción de fracasos, es complemento de P, entonces Q se obtiene como 1 menos P, que sería 0.45. Y finalmente N, que son los 750 mosquitos. Bien, teniendo esta información ya podemos calcular lo que es el error estándar. El error estándar, comentamos, se representa como sigma de P y se calcula como la raíz cuadrada de P por Q sobre N. P y Q siendo
los éxitos o la proporción de éxitos poblacionales y la proporción de fracasos poblacionales respectivamente. Por lo tanto, nos quedaría la raíz cuadrada de 0.55 por 0.45 entre 750, dando un igual de 0.0182. Bien, siempre les aconsejo aquí tomar siempre cuatro cifras después del punto decimal, ¿sí? En todos los cálculos que hagamos, y reportar siempre 4 cifras después del punto decimal. Siguiente paso, pues, es reescribir la pregunta, ahora ya en términos de probabilidad para la proporción. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de mosquitos Culex-Ginkgo fasciatus capturados sea mayor al 60% en esta muestra de 750 mosquitos? Por lo tanto, nos interesa calcular la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 0.60. Y antes de pasar a la estandarización, es aquí donde hacemos el ajuste por aproximación a la normal. Entonces recuerden, si aquí en la pregunta nos dice la probabilidad de que la proporción sea mayor, entonces fíjense, de que sea mayor, entonces al valor de la proporción en la pregunta se le restará 0.5 entre n. Si nos dijera la probabilidad de que la proporción sea menor, entonces a ese valor de la proporción se le sumará 0.5 sobre n. En este caso tenemos la probabilidad de que la proporción sea mayor. Por lo tanto, se le va a restar el factor de corrección de 0.5 sobre n, que sería aquí, o quedaría como la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 0.60 menos 0.5 entre 750. Ajustándose el valor de la pregunta a la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 0.5993. Nuevamente, 4 cifras después del punto decimal. Ahora sí, llevaremos a cabo nuestro proceso de estandarización. En este caso, pues recuerden que sería la probabilidad de que z, esta p, se sustituye ahora por z, se respete el signo, mayor o igual, y viene lo que sería la proporción de la pregunta, 0.5993, menos la proporción de éxitos poblacionales, es decir, 0.55, entre el error estándar, 0.0182. Al llevar a cabo este cálculo nos da un resultado de que la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2.71. Si se fijan, pues vamos a estar buscando un área del lado derecho a partir del 2.71. Entonces aquí tenemos el 2.71 y nos va a interesar el área del lado derecho. Si vamos a nuestra tabla de distribución normal estándar, pues recuerden que la tabla nos va a dar el área del lado izquierdo, es decir, el área desde menos infinito hasta el 2.71, que es de 0.9966. Pero a nosotros nos interesa el 2.71 a infinito. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues a 1 le restaremos esta probabilidad de 0.9966 y nos estaría dando 0.0033. Recuerden que de igual forma en su tabla de z lo pueden buscar como menos 2.71, el mismo valor pero negativo, y van a llegar exactamente al mismo resultado. Por lo tanto, ya el resultado final a esto pues sería que la probabilidad de que la proporción de mosquitos de Culex-Ginkgo fasciatus en la muestra sea mayor al 60% es de 0.0033. Bien, siguiente pregunta, nos dice cuál es la probabilidad de que la proporción de mosquitos Culex-Ginkgo fasciatus capturados sea menor al 49%. Entonces vamos a reescribir la pregunta en términos de la proporción y quedaría como la probabilidad de que la proporción sea menor o igual a 0.49. Que vendría ahora pues el ajuste. Y fíjense, ahora dice la probabilidad de que la proporción sea menor o igual. En este caso, cuando dice menor o igual, vamos a sumarle al valor de la proporción el 0.5 sobre n, quedando la probabilidad de que la proporción sea menor o igual a 0.49 más 0.5 sobre 750. Llevando a cabo este cálculo, nos quedaría la probabilidad de que la proporción sea menor o igual a 0.4907. Ahora sí, buscaríamos esto, llevaríamos ahora sí a cabo el proceso de estandarización. Nuevamente aquí quedaría la probabilidad de que z sea menor o igual a el valor de la pregunta 0.4907 menos el valor de la proporción de éxitos poblacionales 0.55 entre el error estándar 0.0182.
Al calcular esto nos daría un resultado de la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 3.26. En este caso vamos a estar buscando un área del lado izquierdo. Por lo tanto, nos interesa, dentro de la curva de distribución normal estándar, nos interesa el área que hay desde menos infinito hasta menos 3.26, pues es un área muy pequeña. El resultado, pues si nos vamos a nuestra tabla de distribución normal estándar, lo sacamos directo en el menos 3.26, perdón, y nos daría un resultado de 0.0005, dando así el resultado final para el inciso. Diríamos la probabilidad de que la proporción de mosquitos de Culex quinquefasciatus en la muestra sea menor al 49% es de 0.0005. Bien, con esto estaremos finalizando el tema de distribuciones muestrales para una media y una proporción.